¿Qué clase es esta, profe? Pues ni modo que cálculo superior. Me refiero a qué número de clase. ¿O qué me equivoqué? Creo que es cálculo, ¿no? ¿Qué número de clase? Es que les entendí qué clase es esta. Pues de matemáticas de cálculo, ¿no? Digo, yo digo, pero digo, después digo. Las vacaciones. No para el tiempo más. Perfecto. ¿Logaritmos comunes o de Briggs? Ok, entonces, acuérdense que la clase pasada vimos que era un logaritmo, ¿no? ¿Qué es un logaritmo? Es una. Un exponente. Ajá, un exponente que. Por el que se multiplica la base. No, ¿qué multiplica? Ni que nada. Sí, No. pero- ¿Cómo que se multiplica? Los exponentes se elevan, no se Se multiplican. eleva la base. Ajá, Para dar el resultado, algo así. para dar el número. Ajá. ¿Sí? Entonces vimos que el logaritmo de un número es el exponente al cual tenemos que elevar la base para que nos dé dicho número, ¿no? Sí. Entonces, no sé si llegamos a ver los logaritmos de base 10 en la última clase. Creo que no, porque no sé, pero creo que nos fuimos a las gráficas, ¿no? Entonces, menciono estos dos logaritmos porque son los más importantes, que incluye uno que trae su calculadora. ¿Sí? La calculadora esa, ¿cuál es que trae? Esa chiquita. Bueno, esta es la más, esta es la que está un poquito más elevadita, ¿no? Porque estos son logaritmos de cualquier base. ¿Sí? Pero la mayoría de las calculadoras nada más trae dos tipos de logaritmos. Los logaritmos base 10, que incluso por ahí van a dar una teclita que dice 10. Abajo, hasta abajo. Hasta abajo. Ya no veo, estoy ciego. No, ¿qué estoy ciego? No, es mal. Este. Ok, uno que dice log, lo van a ver en su calculadora, que dice log, y abajo dice 10 a la x. ¿Sí? 10 a la y tienen ahí una x o tienen una lo que sea. Y hay otra que es la que dice ln, que es un tipo de logaritmo, ¿no? Entonces, todas las calculadoras traen como por default las dos bases, ¿no? Los logaritmos de base 10 y los logaritmos de base e. Son las dos bases. Y esta trae extra una teclita para calcular el logaritmo de cualquier base, cosa que las calculadoras complex no la traen, ¿no? Bueno, esta es complex con silicio. La otra es complex. ¿Dónde está el logaritmo? Bueno, esta es el logaritmo, digo, esta también es complex Con la con letra. sílice, ¿no? Es con sílice porque esta es sílice. Sí, porque está muy fácil. ¿Le vas al menú? No, ya no. No creo. Pero mira, aquí ya trae el menú diferente, mira. Fíjate la diferencia. Es como su carita, si no te de marca guana. Que van a tocar a lo mejor los escalones arriba. Tienes compre dos escalones arriba. Fue la saga. ¿Cómo se llama? No, y el escalón abajo de qué, porque ve la diferencia. El menú es con Entonces, pero todas las calculadoras, sean complex o no, obviamente que sea científica, ¿no? Traen los logaritmos de dos bases, ¿no? La base 10, que se llaman logaritmos comunes o de Briggs. Briggs es por el nombre del matemático que los descubrió. A él se le ocurrió decir logaritmos de base 10, ¿no? Y son muy sencillos. Pero aquí hay una regla. Cuando se usen logaritmos
de base 10 no se pone la base. ¿Te expliqué? Acuérdense que dijimos, ¿no? Ah, no me expliqué. A ver, ¿qué entiendes tú por decir? Cuando pongo logaritmos de base 10, no pongo la base. ¿Qué entiendes? La de poner una sola letra. Que no pones la base, ¿no? Eso no fue lo que dije. ¿Cómo es que no entiendes? ¿Sí entiendes? Y lo que pasa es que estás como que no entiendes para que... No, sí entiendes. No, sí. Eres inteligente, pero no es que te falta meterte más. ¿Sí? Aprende de forma de memoria. A ver, logaritmos. Acuérdense que les dije, si ustedes van a poner un logaritmo de cualquier otra base que no sea ni 10 ni la E, le tienen que poner logaritmo de base 2, ¿verdad? Del número 8, por ejemplo. ¿Quién es el logaritmo base 2 del número 8? 2. Oye, No. 3. 3, muchachos. No empieces ya. No uses calculadora. Razona primero. Ya, sí. Logaritmo de base 2 de 8. Es que yo no vine en este tiempo. No sé. No, la última no. Hoy está lloviendo. No es cierto, no estaba lloviendo. Está lloviendo. No, el miércoles fue cuando llovió. El miércoles sí llovió. Pero bueno, El jueves no. Pero está enfermo. Creo que el jueves llovió en la mañana, En la mañana. Sí, en la mañana creo. En la mañana. Pero para la mediodía a la 1 estaba, pero el sol ya radiante. El miércoles creo que sí llovió. Todos los días llovió. Pero no estuvo tan crítico el miércoles. O sea, sí estuvo lloviendo, pero sí no se perdieron clases, ¿no? No se perdieron, pero el jueves, después como de las 10 11 de la mañana ya Ya no estaba llovió. más soleado que nada. Ok, el logaritmo de un número es el exponente al cual tienen, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque ya di la definición. El logaritmo de un número es el número, es el exponente al cual tengo que elevar la base, esta es la base, para que me dé dicho número. Es decir, eso quiere decir que 2 al cubo es igual a 8. ¿Me entendieron? Sí. Fíjense lo que dice aquí. Este que está aquí es el exponente. Ahora, pretexto que pusiste de que no es el último día. Todas las clases están en línea, están ahí en claro. ¿Por qué no la abriste? Te desbloquea. Era vacaciones. No, no, vacaciones. Ahí ya, pero ya me voy a poner con él. ¿Sabes lo mismo que está en el exceso? Ya, me voy a poner. Esas son las características de un logaritmo, ¿no? El logaritmo de un número es el exponente al cual tenemos que elevar la base para que nos dé ese número. Por eso, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a ¿qué? A 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿Sí, Beatriz? Sí. Ok. A ver, Beatriz, dime el logaritmo en base 3 de 27. Se la puse complicada. Logaritmo en base 3 de 27. 3. Ah, esa la vi. Se la dijeron. ¿Qué le andan diciendo? Razona así. ¿A qué potencia tengo que elevar el 3 para que me dé 27? Hazlo mentalmente. 3 por 3. 9. 9 por 3. 27. Ah, está difícil. Pues el 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cubo me da 27. ¿Sí o no? Así lo tienes que pensar. Entonces, si yo tengo aquí los logaritmos de base 10, estos son los logaritmos que le uso con la calculadora. Cualquier calculadora que sea con la trae, si es científica. Entonces, cuando es logaritmo base 10, ya no se acostumbra a poner la base. Logaritmo, ¿sí?, de base 10, por ejemplo, del número 100. ¿Sí? No se va a escribir así. Ya no se acostumbra a poner la base, con la base 10. ¿Qué van a poner? A ver, pónganlo, pero sin la base, ¿cómo le pondrían? Logaritmo de 100, que es igual a 2. ¿Ya vieron?
momento ya no le puse la base, así lo van a escribir. No se acostumbra a poner base con logaritmos de base 10, ¿quedó claro? Entonces, el logaritmo de base el logaritmo de 100 es igual a 2. ¿Y cómo sé que este logaritmo es de base 10? Ah, porque le puse log. Y si no le puse base, automáticamente es 10, es obligatorio. ¿No? Así quedó claro. Ok. Entonces, ¿cuánto va el logaritmo de 1000? Pues 3, ¿verdad? ¿Y el logaritmo de 10,000? Pues 4. 4. Nada más cuánto es el número de ceros. ¿Cuántos ceros tienen 2? Perdón, el 100. 2. ¿Cuántos ceros tienen 1000? 3. ¿Cuántos ceros tienen 10,000? 4. Pues 4. Cuando es un 1 y puros ceros, le ponen el logaritmo de ese número de ceros que tenga. Si es un 1. Pero si es un 2 o 3 o otro número, ya no. Y se lo voy a descubrir, ¿eh? Por ejemplo, el logaritmo de 20,000. Pues quién sabe. Pero sí pueden hacer esto. Podrían sacarle la calculadora con la cajetita que trae log. Saquen el logaritmo de 20,000. 4.30. 4.30. Sería 4.30, ¿sí? 10.30. ¿Punto 30, 10? Ajá. ¿Así? 301. ¿3 más decimal o qué? 0299 ¿01 qué? 02 3010 qué? 2 2. 9. 9 6 Ah, pues está. Es el logaritmo de 20,000, ¿no? Que es, eso es como si fuera el logaritmo, esto es lo mismo que decir que es el logaritmo de 2 por 10,000, ¿no? Pero como eso es un logaritmo de 2 por 10,000, que es una multiplicación, sería el logaritmo de 2 más el logaritmo de 10,000. Y es igual al logaritmo de 2 más 4. Porque el logaritmo de 10,000 ya lo tenemos, ¿no? Pero ¿cuánto va el logaritmo de 2? Tiene que ser esta decimal a fuerza. Saquen el logaritmo de 2 y se va a dar cuenta que tiene que ser .3010, 29,996. ¿Sí o no? ¿Ya ven lo que estoy sacando de ahí? O sea que podemos desglosar los logaritmos, los podemos separar. En una multiplicación, ¿qué fue? La multiplicación fue. ¿Qué es esto? Suma. Ahora vamos a ver, ¿no? Lees logaritmos. Pero a lo que veías esto, ¿no? Estos son logaritmos de base 10. Ahora tenemos logaritmos de base E. Logaritmos de base E. ¿Y cuánto vale la E? 2.7, 18, 28, 18, 28, 45, 90, 45, 23, 53, 60. O sea, en su calculadora, bueno, en su triste calculadora le va a dar más aquí. Aquí va a llegar su calculador, su cornflakes de Kellogg, ¿verdad? ¿Cuánto le dio el número E en la calculadora blanquita esa? ¿Eh? ¿La de 28, ¿verdad? Ah, los números que siguen después de eso son 45, 90, 45, 28, 53, 60, 40 decimales. ¿Ok? Y todo sale de aquí en redes neuronales. ¿Sí o no, Beatriz? ¿Ya está haciendo la memoria? ¿Estás haciendo la memoria? Porque luego me dicen, es que en la primaria nos dijeron que no aprendieran nada de memoria. ¿Cómo que no? Esos maestros que dicen que no se aprende de memoria nada, para mí es una ineptitud completa, total. ¿Por qué? Ay, a ver, yo quisiera saber si ustedes pudieran, de alguna manera, si en este momento se les borrara la memoria por completo, llegarían a su casa de regreso. ¿Podrán llegar? Me quedo en el juego. No, ¿verdad? Ah, ¿ocupan la memoria? Sí, sí, la ocupan. Sí, o por ejemplo, yo me tengo que aprender fórmulas mínimas para poder hacer operaciones matemáticas en álgebra. Por ejemplo, yo quiero factorizar 4x cuadrada menos y cuadrada. ¿Cuál es la factorización de 4x cuadrada menos y cuadrada? No. 2x cuadrada, ¿no? Sí, ok.
Entonces, si yo quiero factorizar esto y no me sé ninguna, imagínense que no me sé ninguna fórmula de memoria, no lo puedo factorizar. Ni modo que esté con un formulario de cientos de miles de millones de fórmulas y estar ahí buscando. ¿Cuál es la fórmula? Pues no, ¿verdad? No funciona. Entonces, ¿qué pasa? Mínimamente debo conocer esto. Una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es el producto de dos binomios conjugados. Si lo saben, ¿verdad? Algunos sí lo saben. ¿Y es de memoria o no? Si de esta fórmula de memoria no pueden factorizar esto. Eso quiere decir que aquí sería 2x menos y más y por 2x menos y. Ya la factoricé. ¿En base a qué? A la fórmula. En base a una fórmula que yo me sé de memoria. ¿Me expliqué o no? Eso quiere decir que es mentira eso de que no tienes que saber nada, no hay que memorizar nada. Es mentira. ¿Quién les dijo eso? Los profes de primaria, segundo y de kinder. Eso no es ni en tu grupo tal, es mentira. Es mentira. Mínimo tienen que saber algo de memoria para poder funcionar. Es lo que me acabo de decir ahorita. Borren su memoria por completo y vayan a su casa. ¿Cómo regresan? No van a saber por dónde camino. Es más, si vienen en Calasia o en camión o en taxi, y como no saben ni qué taxi van a agarrar, decir, ah, caray, ¿y cuál agarro? Pues no sé, para la casa no sé cómo se llama. No, como que no funciona así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el cerebro trabaja con la memoria mínima. Es decir, tampoco es toda memoria, obviamente que no. Pero la memoria mínima es aquella que es la que ocupan mínimamente para funcionar. Imagínense una computadora sin memoria. Una computadora tiene que tener memoria. Si no tiene memoria no trabaja. Es más, desde que encienden una computadora, entra una memoria que se llama una memoria que es la del sistema, que es la que alimenta al CPU para indicar cuál es el programa que va a usar, cuál es el Windows, cuál es el sistema operativo, todo. Y ya entran a lo que se llama el boot. ¿Saben lo que es el boot, verdad? El boot es el sistema que usa la computadora para... Es un lenguaje así muy estilo Estados Unidos, ¿no? Boot quiere decir como embotarse o ponerse las botas, ¿no? O sea, listo para trabajar, pues. El boot es como botas, pero quiere decir que en Estados Unidos usaba decir boot para fíjate, poner las botas y poner a trabajar. Es lo mismo. Si la computadora no tiene memoria, no puede trabajar. A mí me tocaron las computadoras sin memoria, ¿sí? Unas famosas computadoras que se llamaban las XT. ¿Las dinosaurios? Sí, no, quizás, no. A mí me tocaron de base E. Aquí es algo similar a esto. Cuando sea base E, ya no le van a poner la E. Pero tampoco pueden usar lo mismo que aquí, porque si no le pongo la E, pues ya valió, se va a parecer a este, ¿no? Entonces cambia la notación. Cuando el logaritmo es base E, vamos a poner aquí, el logaritmo en base E de un número n, lo van a poner así, logaritmo natural del número n, o bien logaritmo natural del número n. ¿No se quedó claro? Esta es la notación que tienen que emplear cuando sean logaritmos de base E, ¿verdad? Que se llaman logaritmos naturales o neperianos. ¿Sí? ¿Por qué se llaman neperianos? Debido a un matemático que fue el que lo descubrió con esa base. Qué raro que descubran con esa base, ¿no? Porque esa base no es tan común. El matemático era John Nepper y pero creo que su apellido correcto era Napier. Nepper. Latinizado le ponen Nepper, ¿no? Como le decimos logaritmos neperianos. Pero en realidad creo que su apellido era Napier. Era como de Escocia, creo. Napier, de Corea de Escocia. Entonces, los logaritmos naturales le van a poner LN. Y es lo que trae su calculadora. Chequen si tienen una tarjeta que diga LN. ¿Ya lo llaman? LN. ¿Encontraron la LN?
Con esa LN calculen el logaritmo natural de 23.845. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, ¿no? 10.07. 10. 10.07 ¿qué? 93. 10.07 93 29 ¿qué? 83. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Seguro que vimos en logaritmos. ¿Qué quiere decir? Diana, ¿qué quiere decir eso? Ya se lo borré. ¿Qué es? Eso exponente. El exponente. Aquí hay que elevar quién. Al 23. Esa es nuestra base. Ese Ah, es el número. ok. La Cuando base digo es logaritmo, ¿para E. quién es? La E, ¿no? Ajá. Entonces quiere decir que el número E lo tienen que elevar a la 10.07 93 29 83 para que les dé 23.845. A ver, compruébenlo. Comprueben que si elevan la E a ese exponente tiene que dar 23.845. Profe, ¿cómo cambió esto a la E? No tienes que cambiar nada. Pero No, tú vas a usar esta. No, tú vas a usar esta. Esta. Estaba con una E. ¿No? Esta. ¿Cuánto? ¿Si lo dio eso? ¿Exacto? Sí. ¿Te faltó una decimal, no? Pero es muy casi exacto, ¿no? Es punto 99, 99, 8. A ver, ¿por qué no te dio exacto? Pues me dijeron que era 0793 2983. ¿No dio exacto? Pues da casi exacto. Seguramente porque faltan decimales, pues. Pero tampoco. ¿Cómo qué? Es que internamente guarda más. Es que esta te despliega, ¿cómo se llama? 10 dígitos, ¿no? Son 10 dígitos. Pero internamente creo que guarda 12. Internamente. Guarda 12, o sea, 2 dígitos más. Y con eso ya se vuelve más exacto. ¿Ok? Ok, entonces, ya quedó lo de los logaritmos de base. ¿Alguna duda con los logaritmos de base? No. Ok, ya que tenemos logaritmos de base y de base 10, les voy a poner aquí de periodo la ley de los logaritmos, ¿no? Esa va a ser bien importante, apréndanse la memoria. Leyes de logaritmos, ¿ok? Esencialmente son 3 leyes que quiero que se aprendan de memoria. Nada de que es que la prueba de primaria me dijo que no me aprendí nada de memoria. No le hagan caso. La de primaria, no le hagan caso, mentiras. Aquí aprendan de memoria. El logaritmo 1, esta es la 1, ¿no? Leyes de logaritmo. La ley 1, a veces me llaman también propiedades, ¿no? Propiedades de logaritmo, también me llaman propiedades. Propiedades, es lo mismo. Entonces, cuando yo me refiero a propiedades o a leyes, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, la primera ley, el logaritmo en base B de, vamos a ponerle, siempre le pongo el millones, pero me da igual, ¿verdad? No, a uno le ponen A y B, ¿no? No, ya tengo la base B aquí, ¿no? Total, creo que se entiende, ¿no? El logaritmo en base B de m por n, está multiplicando, ¿no? Es igual al logaritmo en base B de la m más el logaritmo en base B de la n. ¿Qué pasa cuando hay una multiplicación en el logaritmo de una multiplicación? Es igual a una suma de logaritmos. ¿Ya lo vieron? ¿Ok? La 2. El logaritmo en base B de m dividido entre n es igual al logaritmo en base B de la m menos el logaritmo en base B de la n. Cuando es una división de
el logaritmo de una división es una diferencia de logaritmos. ¿Ya vieron? ¿Sí? Esto quiero que se lo aprendan de memoria, nada como que, no, pues no me la sé. Es que la primaria me dijo que no me lo aprendía nada de memoria. ¿Se acuerdan de su maestra de primaria? Sí. ¿Y no se acuerdan de su maestra de memoria? Si les dijo ella que no me aprendía nada de memoria, pues no se la No, no aprendieron. me dijo eso. Entonces violaron la ley, ¿verdad? 3. El logaritmo de un número en base b, de un número m elevado a una potencia x es igual a x, pues el logaritmo en base b del número m. ¿Sí? Entonces las 3 leyes principales de logaritmos. Hay 2 que algunos dicen que son leyes, pero no son leyes, son como, te las voy a poner como si fuera ley, pero no es, son por definición. El logaritmo en base b de la misma base es 1. ¿Lo ven? Gracias. Y el logaritmo en base b del número 1 es 0. Pero esto es debido a la definición. O sea, esto que está aquí es por definición. Por definición. ¿Sí lo ven? O sea, no son leyes, esto es por definición. ¿Por qué decir, a ver, ¿y ustedes qué? Pero ahí agarrados, pongan atención. Todo bien, pues sí, pero a ver, ¿por qué el logaritmo base b de b es igual a 1? Porque cualquier número elevado a la 1 es el mismo. Ajá. O sea, b elevado a la 1 es igual a b. ¿Sí lo ven? Este que está aquí es el exponente al cual tengo que elevar la b, la base, para que me dé b. ¿Ya lo vieron? O sea, este que está aquí es por esto. Ahora, ¿y esta que está aquí por qué? ¿Por qué el logaritmo base b de 1 es igual a 0? Cualquier número elevado a la 0 es Casi cualquiera. Casi todos. ¿Sí? B a la 0 es igual a 1. O sea, todo número elevado a la 0 potencias es 1, como dijo él, excepto 1. El único número que no puede ser elevado a la 0 y que me dé 1 es 0. O sea que, si ustedes tienen 0 a la 0 igual a 1, esto es un error. ¿Les queda claro? El 0 no puede ser elevado a la 0, porque no me va a dar 1. Es un error eso. De hecho está indefinido. Lo correcto es 0 a la 0 es igual a indefinido. Infinito. Ok, entonces en la próxima clase vamos a aplicar esas leyes, ¿no?